Nuestra mayor inquietud en este momento tiene que ver con todo lo que supone la evangelización, la transmisión de la fe. Nuestro obispo Ricardo acaba de aprobar un nuevo directorio de los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, de todo aquello que afecta a bautismo, confirmación, participación por primera vez en la Eucaristía, la que llamamos primeras comuniones, el deseo de transmitir la luz de la fe, no solo con palabras, sino también con obras, ¿no? Con todo lo que significa la vida comunitaria y la transmisión de la fe que se hace caridad en las diversas formas de la presencia de los cristianos en la sociedad, de las diversas maneras de comunicar el amor concreto del Señor a los demás, ¿no? Desde ahí, pues toda la preocupación que coincide, por otra parte, como venimos comentando en los últimos años, con las consecuencias de la crisis económica entre nosotros y también con la preocupación, porque una iglesia, si se siente católica, no puede prescindir de la preocupación por lo que pasa en otros lugares del mundo. Desgraciadamente, en esta semana, como todos ustedes saben, nuestra preocupación nos lleva a Filipinas, a la tragedia que los que, como no, nosotros consideramos hermanos de Filipinas están viviendo en este momento, y la mejor forma de poder acercarnos a sus necesidades. Pero además de Filipinas, que es lo que está ahora en el candelero de los medios de comunicación social por la tragedia que allí se está viviendo, la preocupación por tantos y tantos lugares del mundo donde la presencia de la Iglesia se realiza y donde desde allí nos llega también una llamada a poder compartir y poder recibir también, ¿no?, lo que es la vida de las iglesias jóvenes que llega hasta nosotros, ¿no? Por mi parte, nada más en esta presentación general. Ya saben que el Día de la Iglesia Diocesana, siendo una fiesta de la Iglesia, tiene también una especial dimensión en lo que se refiere al sostenimiento económico de la Iglesia, ¿no? A la hora de hacer balance, también nosotros, con motivo de esta jornada de la Iglesia Diocesana, hacemos un balance de nuestra propia situación económica, de la participación de los fieles en el sostenimiento de la Iglesia, de la aportación que se recibe bien directamente o a través de la participación en el impuesto de la renta o de otros medios de financiación de la vida de la Iglesia. En el balance económico vamos a hacer dos apartados. Uno es el de la diócesis. El de la diócesis es lo que llamaríamos la contabilidad de los servicios centrales. Y esto está con un presupuesto del orden de los 6 millones de euros. Números redondos, sobre 6 millones de euros. Y en este presupuesto tenemos una cifra que claro que es importante, que es lo de la asignación tributaria, que está sobre los 3 millones. Entonces, si que hacemos un cálculo y decimos de la asignación tributaria, ¿qué significa? ¿Qué tanto por ciento supone sobre el total de la diócesis? Pues claro, estamos en el 50%. Pero luego tenemos el otro apartado muy importante, que es no solo los servicios centrales, como decía antes, sino también todo lo que es la Iglesia, todo lo que supone las parroquias de todos los pueblos y de la capital dentro de la contabilidad y de los números de la Iglesia en Valladolid. Claro, aquí ya nos vamos a 15 millones de euros. Entonces ya 15 millones de euros, la asignación tributaria ya es el 20%. Quiere decir que en 15 millones de euros la asignación tributaria está en el orden de 300 y pico, por lo tanto vamos a redondear en el 20%. Luego, sobre el Día de la Iglesia Diocesana, yo daría un hincapié en el que, más que lo que es la contribución de los fieles en el cestillo, así propiamente dicho, que es lo usual, es como un llamamiento a qué es lo que tienen que hacer los fieles durante todo el año, que es ir poco a poco concienciándose de que deben de ayudar a la Iglesia a través de sus múltiples, de muchas causas, de muchas formas, bien por donativos o bien domiciliando a través de sus cuentas mensual, trimestralmente o como crean conveniente. Saben muchos ya que todo eso que hacen
también tienen validez para desgravar el 25% en la declaración de la renta, que también es muy importante. Y luego está lo que llamaríamos el cestillo y el día de la Iglesia Diocesana, que va a ser pasado mañana. El importe que viene suponiendo estos años estamos del orden de los 50.000 euros. Entonces, claro, 50.000 euros sobre un presupuesto de 6 millones de euros, que es el de la Administración, no llega al 1%. Y si lo calculamos sobre lo que es toda la Iglesia en Valladolid, sobre 15 millones, pues también nos vamos a un porcentaje de un 0,30%. No obstante, es muy importante y, como digo, es muy importante la llamada, es decir, señores, hoy queremos que todos se vayan acordando que hoy es el día de la Iglesia, que hoy van a aportar un algo, pero este algo queremos que sea que tenga una duradera durante todo un año, que sea válido para todo un año. Yo creo que estas son un poco las cifras porque decimos 50.000 euros. Estamos continuamente teniendo una serie de obras, sobre todo en los pueblos pequeños, donde es muy difícil la contribución de los fieles en esos pueblos. ¿Por qué? Porque no hay gente. Y os pongo un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, parroquia hace poco de Canillejas de Esgueva. En Canillejas de Esgueva pues hemos tenido que hacer un gasto de más de 100.000 euros en la iglesia. Es una iglesia muy bonita, es una iglesia que me lo merecía. Y como digo, eso, igual que pongo ese ejemplo, pues pongo en otros como La Seca, que es un poco más grande, Matapozuelos, que también lo es, pero he puesto el ejemplo de Canillejas, que como veis, os digo Canillas, he dicho, perdón, Canillejas. Canillas donde en una iglesia tan pequeñita, con tan poca gente, hemos gastado ya el doble que lo que hemos recaudado el año pasado en el Día de la Iglesia Diocesana. Por eso vuelvo a hacer hincapié de que no es solamente, lo veo como el día, para mí sería el día de la llamada a los fieles para su contribución continua durante el año. Dos cuestiones concretas en la rueda de prensa que se asignan: el hermanamiento de familias y las distintas formas impulsadas por la diócesis para ayudar a Filipinas ante la tragedia del tifón Haiyan. Es una catástrofe, vamos a decir, natural, que prácticamente ha arrasado una ciudad. Pues hablan de 10.000 muertos, desaparecidos. Bueno, pues una situación bastante caótica que se incrementa por el tema de la insularidad. Es una isla. Se incrementa también porque parece ser que en la previsión de la catástrofe hubo desplazamientos en torno a 800.000 personas. Bueno, luego pues el tifón vino con más fuerza de lo previsto. ¿Qué es lo que desde la entidad Cáritas Diocesana de Valladolid se realiza cuando hay una emergencia, cuando hay una catástrofe? Se activa, digamos, un protocolo que fundamentalmente va orientado por las indicaciones de Cáritas Internacional y va orientado a la colaboración con el socio local, que en este caso es la Iglesia Católica en Filipinas, en sus departamentos correspondientes de trabajo social. Entiendo que allí pues lo que podríamos llamar la Cáritas y las entidades propias que desarrollan este tipo de trabajo en Filipinas. Hay una primera parte que es de emergencia, que es lo que estamos oyendo estos días, de envío de agua, de equipos sanitarios y demás, y luego hay una segunda parte muy importante en la que como entidad participamos más intensamente, que son todas las tareas de reconstrucción. En este momento, en la Cáritas Diocesana de Valladolid y en más entidades del ámbito católico de Valladolid, lo que se hace es aperturar lo que llamamos la captación de fondos. Entonces se abren los números de cuenta, se hace un poquito de campaña y, sobre todo, con el apoyo mediático de las imágenes de televisión y la información que viene por los medios de comunicación, pues las personas voluntariamente entregan sus donativos en la entidad Cáritas u en otras entidades. Sí. También en Valladolid, además de Cáritas, Manos Unidas, otra organización de la Iglesia Católica que se dedica especialmente a realizar proyectos con países del sur, pues también con la relación con la Iglesia Católica de Filipinas ha abierto una cuenta corriente para captar estas ayudas a las que hace referencia Jesús, ¿no? Con respecto al hermanamiento de familias, quizá la expresión sea equívoca. No se trata tanto de un hermanamiento a la antigua usanza, cuanto de un apoyo sostenido y un apoyo estable, mantenido, como un gesto de solidaridad hacia las familias que más directamente están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y
dentro del Año de la Fe, como un gesto diocesano de caridad. Entonces hay distintas actuaciones y a distintos niveles. Dentro de estas distintas actuaciones que tienen diferentes manifestaciones, yo voy a hablar nada más de algunas de ellas. Por ejemplo, hemos incrementado todo el programa de atención primaria en Cáritas. Es decir, somos muchísimo más abiertos, mucho más generosos. Las instrucciones que se dan a las trabajadoras sociales es que en lo que vean claro procedan con generosidad. Se ha incrementado todo el gasto de ayuda a familias con respecto al año 2012. Este año vamos a triplicar la cantidad, triplicar o cuatriplicar la cantidad del programa de atención primaria en lo que son las ayudas directas, un programa en el concepto de ayudas directas que en el año 2006-2007 prácticamente llegó a desaparecer y que, digamos, como consecuencia de la crisis, pues se ha activado. Vamos a cuatriplicar en una magnitud que podemos llegar en torno al $500.000 de euros de ayudas directas. A esto hay que añadir el gasto de personal, el gasto de infraestructura, el tema de las amortizaciones. Entonces esta cifra va a subir la magnitud. No llegaremos al $1.000.000 de euros, pero estaremos un poquito por debajo. En lo que son ayudas directas, en este capítulo, de abrir la mano en el tema de la atención primaria, en lo que depende de los servicios diocesanos de Cáritas, a los que hay que añadir las Cáritas parroquiales, pero aquí estaríamos hablando de magnitudes de los servicios diocesanos de Cáritas, en torno, llegaremos al $500.000 de euros. Además de esto, digamos, se ha procurado sensibilizar a las familias, a las parroquias, a las comunidades cristianas, que en este momento, además de la ayuda material, o a veces sin la ayuda material, hay que transmitir una palabra de esperanza y de apoyo y de solidaridad a las personas que más directamente están sufriendo la crisis. Es decir, no podemos, digamos, volverles la espalda. Es decir, no es solamente una ayuda material, sino también vamos a ser solidarios en la cercanía, en los ámbitos de convivencia donde estamos y que dependen directamente de nosotros, como son los ámbitos parroquiales. Además de esto, el gesto de caridad dentro del Año de la Fe se ha concretado en el apoyo a determinadas familias, a un determinado perfil de familias, familias jóvenes en las que hay menores de edad a las que se les está pasando, digamos, una cantidad, no es una cantidad muy alta, pero tampoco es una simple ayuda, es una cantidad en las magnitudes que manejamos nosotros, una cantidad importante. En estos momentos estamos en torno a 80 familias y el gesto diocesano de caridad en el apoyo al hermanamiento de familias, que empezó en abril se empezó con las primeras familias, en mayo, digamos, ya se implementa un número importante de familias, unas van entrando, otras van saliendo, es decir, otras siguen. Se ha iniciado a partir del verano los acompañamientos, los encuentros, digamos, la transmisión de la palabra de apoyo y la palabra de esperanza. Entonces estamos en torno a 80 familias. Esto supone aproximadamente unos 15.000 euros al mes, por lo tanto llevamos ya 90.000 y vamos, no habría ningún problema en doblar o triplicar esta cantidad. Sí que es muy importante el indicar que este dinero es un dinero fruto de la comunicación cristiana de bienes, es decir, familias que han aportado y familias que reciben. O sea, no es dinero de subvenciones, ni dinero del presupuesto nacional, ni del Estado, ni que venga de Europa, sino que es dinero de personas entregado para personas.